Cada país del mundo ha tenido un conflicto que está considerado el más largo de la historia de la nación. Veamos cuál ha sido la guerra más larga de cada país. México ha tenido una de las guerras más largas de todos los tiempos en las conocidas como Guerras Indias de México, que duraron 414 años. España ha tenido la más larga de la historia de la humanidad, ya que durante la Reconquista, desde la llegada de los musulmanes en el siglo VIII hasta la victoria española en el siglo XV, pasaron 781 años. Sucedido en territorio de Reino Unido, destacaron las invasiones vikingas, que duraron aproximadamente 273 años. En territorio de Argentina, las más largas son las calchaquíes, casi 100 años entre los siglos XVI y XVII. En el país de China fue el periodo de los reinos combatientes, que en tiempos antes de Cristo duró 230 años. En lo que hoy sería Italia sería el conflicto romano-sasánida, ya que desde tiempos antes de Cristo hasta el siglo VII pasaron 681 años. En el territorio de Perú se suele considerar la que duró más años a la conquista del Tahuantinsuyo, que duró 40 años en el siglo XVI. El máximo de Rusia es el enfrentamiento con Polonia desde el siglo XVI al XX, con 381 años. De Mongolia destacaron sus conquistas por el continente asiático, que duraron 131 años. En territorio de República Dominicana, la más longeva de los últimos tiempos fue la de independencia contra Haití de 1844 a 1856, con 12 años. En Croacia el récord lo tiene el conflicto con los otomanos, ya que desde el siglo XV al XIX pasaron 435 años. Sobre Corea del Sur, el más largo ha sido el actual conflicto con Corea del Norte, que ya dura 75 años. En la que Uruguay haya sido uno de los protagonistas en los últimos tiempos ha sido la Guerra Grande, que duró 12 años. De Tailandia sería el conflicto birmano-siamés, con un total de 307 años. Según los historiadores, la más larga sucedida en terreno francés fueron las invasiones vikingas de Francia, que duraron 215 años desde finales del siglo VIII a principios del XI. La más larga ocurrida en territorio de Ecuador en los últimos tiempos, siendo Ecuador el protagonista, ha sido la Guerra de Concha de 1913 a 1916, que duró 3 años. Del actual país de Irán sería el conflicto que los persas tuvieron con los romanos, que duró un total de 681 años. El más largo ocurrido en territorio cubano en los últimos tiempos ha sido la Guerra de los 10 años, que ocurrió desde 1868 a 1878. Del país de Bulgaria destaca el conflicto búlgaro-bizantino, que duró un total de 675 años. En Paraguay, sin contar a la actual insurgencia en el nordeste del país desde 2005, la más larga de los últimos tiempos fue la Triple Alianza contra Brasil, Argentina y Uruguay, que duró cerca de 6 años. De lo que hoy es Sudáfrica serían las guerras Xhosa, con un total de 110 años.
De la nación de Serbia, el récord lo tiene el conflicto que tuvieron con los otomanos, que duró un total de 560 años. Se considera la más larga en territorio chileno la Guerra de Arauco, en el que mapuches se enfrentaron a un conjunto de españoles e indígenas durante 347 años. De lo que hoy es Alemania sería el conflicto de las tribus germánicas contra Roma, durando unos 681 años. De Polonia, su conflicto más largo de su historia se dio contra los rusos, que duró un total de 381 años. Sobre Venezuela, según los historiadores, el conflicto en territorio venezolano que más ha durado han sido las guerras civiles venezolanas de 1835 a 1903, con 68 años. El mayor conflicto de la historia del país de Filipinas está considerado el de las revueltas contra España, que duró 377 años. En el país de Georgia, el récord lo tiene el enfrentamiento contra los selyúcidas, que duró 104 años. De la historia reciente de Bolivia se considera la Guerra de Independencia de 1809 a 1825, con una duración aproximada de 16 años. De Dinamarca serían los conflictos que tuvo contra Suecia desde el siglo XV al XIX, en un total de 344 años. De Hungría, en el que haya sido un participante principal, sería el enfrentamiento que tuvo contra los otomanos del siglo XIV al XVI, con una duración de 160 años. Para Colombia se considera el conflicto armado interno desde 1964 a la actualidad, que dura ya aproximadamente 57 años. Del país de Australia son las guerras de frontera de Australia, con una duración de 146 años. La más larga sucedida en territorio actual estadounidense y en el que Estados Unidos fuera el principal protagonista fueron las guerras indias, que duraron 315 años. De Guatemala, en el que haya sido protagonista, es el de la conquista de Guatemala, que duró 146 años. Del país de Yemen, el más longevo ha sido el conflicto contra los otomanos, que duró 373 años. Según los historiadores, en Brasil se considera a las invasiones francesas desde el siglo XVI hasta la expulsión francesa en el XVIII, con casi 2 siglos. Sobre el país de India destacó el conflicto Mughal-Sikh, con una duración de 118 años. Se considera la más larga del país de El Salvador en los últimos tiempos, a la civil que ocurrió entre 1979 y 1992, con un total de 13 años. El conflicto más largo que ha tenido Portugal fue con Marruecos desde el siglo XV al XVIII, durando 354 años. El conflicto más longevo de los últimos tiempos sucedido en territorio de Nicaragua ha sido la Revolución Sandinista de 1979 a 1990, con 11 años. De Afganistán sería el conflicto afgano-sikh, que duró un total de 86 años.